Estudiar el presente nos preparará para el futuro. La pandemia del COVID-19 es una batalla a contrarreloj. Las decisiones que se apoyen en la ciencia y el conocimiento serán las más efectivas ante esta contingencia. Los especialistas del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara, creadores de Jalisco a Futuro, un instrumento para contribuir al desarrollo del Estado, ahora aplican sus conocimientos para darle respuesta a la pregunta: ¿qué pasará en Jalisco después del COVID-19? Anticipando escenarios para evitar una crisis, el estudio analiza 7 principales temas: salud pública, economía, sociedad, política, demografía, educación, seguridad. El futuro podría ser incierto, pero si nos preparamos podemos tener un mejor escenario y la capacidad de salir adelante. Conoce más sobre las conclusiones de este estudio en el micrositio jaliscoafuturo.mx. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta serie de webinars que organiza la Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Ibabel Arroyo, soy periodista. Les saludo desde la Ciudad de México y yo voy a estar durante esta hora como su anfitriona, como la moderadora de este webinar. La Universidad de Guadalajara, ustedes lo saben, ha cumplido su papel en estos momentos críticos de muchas formas. Esta es una de ellas. Un ejercicio de comunicación e información de calidad sobre los distintos aspectos de nuestra vida en casa y en sociedad que han sido impactados por la pandemia. Deseo que encuentren útil el ejercicio que hoy está titulado El aprendizaje. Ay, ya me estoy ahogando. Perdónenme que me ahogo. Ahora sí, el aprendizaje de los niños en tiempos de encierro, recomendaciones prácticas para las familias y los docentes, o en otras palabras, cómo sobrellevar, no sé, las matemáticas en línea, a los escolares en casa y a los maestros sin aulas. Un par de avisos. Al principio, este webinar es posible gracias a la Vicerrectoría Ejecutiva, la Coordinación General Académica de la UDG y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Está abierto a toda la sociedad, está dirigido a todos, está transmitido en vivo por todos los medios de la Universidad de Guadalajara a través de Canal 44, Radio Red UDG, la página de la universidad y las redes sociales, Twitter, Facebook. Además, es retransmitido a través de la aplicación Hours Network por 8 canales de televisión de Jalisco que cubren 50 poblaciones en el interior del estado y en Estados Unidos. Yo creo que podemos presumir que este es uno de los webinars mejor transmitidos que hay ahorita sobre temas trascendentes. La grabación además va a quedar colgada en los medios digitales de la Universidad de Guadalajara. La van a poder encontrar en www.udg.mx, en donde además están los anteriores webinars sobre los pesos y centavos, sobre la salud mental, sobre la violencia de género. Hemos invitado hoy a un distinguido panel de expertos, como siempre, que van a participar con la siguiente dinámica. Los primeros 30 minutos van a compartir sus reflexiones y los siguientes 30 minutos los vamos a dejar para la discusión, es decir, para sus preguntas, por lo que los invito a todos los que nos están observando a que hagan sus preguntas a través del chat de las redes sociales de la Universidad de Guadalajara o a través del chat de la propia sesión de Zoom de este webinar. Las comunicaciones, evidentemente, con los espectadores van a estar silenciadas, pero ustedes pueden estar participando a través de estos chats por escrito. Comencemos con el tema de hoy. ¿Ustedes sabían que hay 1.600 millones de niños? La cifra ni siquiera la entiendo. 1.600 millones de niños que no están asistiendo a clases regulares en todo el mundo. Y sabían, además, que con todo lo que ya teníamos a la mano de herramientas digitales, ningún país, ninguno, estaba preparado para dar continuidad a los procesos escolares, por lo menos tal como los conocíamos hasta ahora, o sea, con calificaciones, contenido estructurado, plan de estudios y esas cosas en un pizarrón. En México son más de 36 millones de niños los que ahora están siguiendo sus cursos de otra manera y poco más de 2 millones de profesores que están sin aulas. Pero además, en las casas, los padres y las madres de familia están haciendo malabares para su trabajo remoto, en caso de que puedan seguir haciéndolo, para cuidar la salud de ellos y de los suyos, para cuidar sus pesos y además para vigilar el aprendizaje de los niños. En este webinar, los especialistas en educación básica y procesos de enseñanza y aprendizaje van a desarrollar un diálogo sobre el contexto global, nacional y local para abordar las implicaciones de esta pandemia en los niños, los profesores y los hogares.
ante un contexto de crisis, ¿cuáles deben ser las prioridades de las escuelas, de los docentes, de los padres de familia? ¿Qué se tiene que aprender? ¿Qué se debe evaluar? Estas son algunas interrogantes, pero además, ¿cómo han respondido los distintos países? ¿Cómo se está haciendo en otros lugares? ¿Hacia dónde se tiene que ver? Con estas preguntas les presento a nuestro primer distinguido panelista. Él es Fernando Reimers, director de la Iniciativa de Innovación Educativa Global, Escuela de Graduados de Educación de Harvard. Fernando Reimers nos va a platicar un poco del diagnóstico global de lo que está sucediendo en el ámbito internacional y yo me voy a dirigir a él y a nuestros demás panelistas por su primer nombre porque no obstante todas las credenciales académicas y profesionales que todos tienen, porque como ustedes, nosotros estamos en casa. Fernando, bienvenido. Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ibabel. En primer lugar, quiero decir que me agrada tanto ver que la Universidad de Guadalajara esté cumpliendo este papel de orientar a la comunidad y de tratar de ser útil en un momento tan complicado que vive no solamente Guadalajara y México, sino el mundo. Esta es una tragedia con muy pocos precedentes recientes en donde están infectados más de 3.500 millones, miles de millones de personas y en el que han muerto 250.000 de personas que se han contado. Seguramente los muertos son más. Y además, como no tenemos todavía una solución a este problema, esto va a durar un tiempo. Y como tú decías, las consecuencias de esta pandemia van mucho más allá de las consecuencias de salud pública, aunque esas son las más obvias. Esta pandemia está afectando la situación de empleo, de productividad, de posibilidad de participación cívica, social, política y la oportunidad educativa. El riesgo, en ausencia de planes bien pensados, es que esta pandemia resulte en el mayor retroceso en oportunidad educativa que ha conocido a la humanidad en un siglo. Un retroceso porque no solamente es lo que los niños no están aprendiendo durante el tiempo que dure esto, es que la evidencia es muy clara que cuando hay un tiempo prolongado de desconectarse con los aprendizajes, a los niños se les olvida lo que estaban haciendo. Y aquellos que están enganchados de forma frágil a la escuela, con toda probabilidad no van a regresar. Entonces, imagínense la interacción, por ejemplo, entre este efecto dramático de la pandemia y el hambre que está creciendo por los impactos económicos de la pandemia. La posibilidad de que las familias continúen apoyando a los niños para seguir yendo a la escuela van a verse seriamente disminuidas. De manera que esta es una situación trágica, no tiene otro nombre. Y frente a eso, es muy importante que instituciones como la Universidad de Guadalajara digan qué podemos hacer, no solamente para los miembros internos de la comunidad, sino para ser útiles a la comunidad externa. Bueno, una de las cosas que he estado haciendo desde la Iniciativa Global de Innovación en Educación que dirijo en Harvard es tratar de generar herramientas sencillas. Y ven ustedes en pantalla un enlace a el tipo de publicaciones que hemos generado. Lo primero que hicimos fue una encuesta en 100 países para entender qué necesidades educativas generaba la pandemia y qué estaban haciendo distintos sistemas educativos para contestar. No voy a referirme a ese trabajo hoy porque ustedes lo pueden leer. Lo segundo que publicamos la semana pasada fue una serie organizada de recursos para enseñanza en línea en diversos idiomas, clasificados por para enseñar qué. Pero está claro que la enseñanza en línea, en el mejor de los casos, va a servir al 20% de los niños. Estamos en este momento llevando a cabo una serie de estudios de casos de buenas prácticas de adecuación. Y yo quiero referirme a 3, porque una de las consecuencias de esta pandemia es que así como amplifica las diferencias de oportunidad social y educativa entre los niños, también amplifica las diferencias de capacidad y de liderazgo en distintos sistemas educativos. Es decir, esta pandemia está haciendo visible los buenos liderazgos, tanto nacionales como educativos, como escolares, como de maestros, y también los malos liderazgos. Y desafortunadamente en ese sector hay muchísimo mal liderazgo en todo sitio. Entonces yo quiero referirme a las cosas buenas que estamos estudiando. De los estudios de casos que vamos a publicar la semana próxima, está la manera en que el estado de Sao Paulo, en Brasil, encaró la pandemia, donde se acercaron sectores de la sociedad civil a la secretaria de Educación, que había sido la secretaria de la Amazonía, con una gran experiencia en enseñanza a distancia, y en un plazo de 2 o 3 semanas crearon mecanismos alternativos de entrega de comida a las familias, mecanismos para empezar a producir en diversas plataformas contenidos educativos y distribuirlos. Realmente un caso ejemplar. Otro buen ejemplo es un ejemplo de la sociedad civil en Chile. La organización Enseña en Chile, análogo al Enseña por México en México. Inmediatamente ocurrida la pandemia, se organizaron y empezaron a producir materiales de enseñanza por radio, para utilizarlos no solamente en las escuelas donde estaban los miembros de Enseña por Chile,
sino otros. En Perú, la red de escuelas de Fe y Alegría, parte de la red de escuelas jesuitas, igualmente movilizó, organizó una serie de recursos para poder dar continuidad educativa a los niños que están en la red. Entonces yo creo que esta pandemia lo que nos está enseñando es que en un desafío adaptativo como es este, para el cual no existe una receta, para el cual no existe una respuesta técnica, lo más importante que puede hacer un buen liderazgo es promover 3 condiciones. Primero, mucha comunicación, muchos canales de comunicación y muchos mecanismos de feedback rápido. Entender qué necesidades hay, qué se está haciendo, qué se está aprendiendo. Pero no me refiero a estudios de 6 meses, me refiero a ejercicios de una semana de recoger feedback para orientar la acción. En segundo lugar, promover mucha colaboración entre distintos actores, es decir, romper, flexibilizar las barreras entre instituciones, los silos entre instituciones y promover mucha colaboración entre la sociedad civil y el sector público. Y finalmente, esas 2 cosas, pues a lo que tienen que contribuir es a creatividad. Este es un tema que va a necesitar de mucha creatividad, de inventar soluciones a medida que tratamos de resolver este problema. Entonces yo creo que hay cosas muy buenas que están ocurriendo, con toda seguridad están ocurriendo también en México. Universidades como la de Guadalajara podrían hacer una cosa muy simple, que es tratar de identificar rápidamente qué cosas buenas están ocurriendo, documentarlas y escalarlas. Y organizarse, como organizar a la sociedad civil para exigirle a quienes tienen responsabilidad educativa que demuestren ese buen liderazgo, un liderazgo que promueva comunicación, apertura, colaboración y creatividad. Me quedo hasta aquí. Muchas gracias, Fernando. Qué interesante que esta pandemia nos haya abierto la posibilidad, como tú dices, de romper esta rigidez que teníamos en los planes educativos de larguísimo plazo, muy estructurados y además solamente como con un emisor, ¿no? Que eran las instituciones públicas. Ahora todos tienen que colaborar para resolver este problema. Le doy la palabra ahora a nuestra segunda panelista. Ella es Blanca Heredia, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, del CIDE. Ella es directora del programa interdisciplinario sobre política y prácticas educativas. Ustedes la han leído seguramente también. Y Blanca nos va a platicar, y corrígeme si me equivoco, Blanca, de las diferencias también que se han encontrado sobre las respuestas que ha tenido tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y este universo tan diverso que hemos tenido frente a la pandemia. Otra vez, no hay un solo centro emisor de respuestas unívocas y homogéneas. Blanca, ¿estás por allí? No te escuchamos. Seguro ya dijiste algo muy importante y nos lo perdimos. Sí, ya, lo más importante lo dije ya. No. Pero ya te escuchamos bien. Es un gusto estar aquí. Le agradezco a la Universidad de Guadalajara y coincido con lo que decía Fernando, este trabajo de ustedes es muy importante, el poder ofrecer espacios como este para una reflexión razonada, pausada, que tome un poquito de distancia, pero que al mismo tiempo se conecte con la realidad que está viviendo, en este caso, las diferentes comunidades educativas y sus integrantes. Visto desde lo educativo, la pandemia es como una lupa. Es una lupa que visibiliza y hace más evidentes las debilidades, las fracturas, las disfuncionalidades, las deformidades de los sistemas educativos, y México, desde luego, no es la excepción. Pero también la pandemia echa luz sobre los acervos de energía, de fuerza, de ese mismo sistema, y sobre todo de las comunidades que lo integran, también de sus posibilidades. En términos de la perspectiva nacional, yo tengo 3 cosas fundamentalmente que decir. La primera tiene que ver que la respuesta a nivel federal, en el caso mexicano, en el plano educativo, ha tenido aciertos y ha tenido también limitaciones. Las limitaciones me parece que en parte explican el hecho de que estemos viendo en lo educativo y también en otras materias fenómenos con pocos precedentes, cuando menos a este nivel de visibilidad. Y es el que tenemos también respuestas diferenciadas a nivel local. Y eso es muy interesante. También nos ofrece una oportunidad que tenemos que aprovechar para documentar, para entender mejor, porque efectivamente
coincido, lo han dicho ya tanto Fernando como Ibabel, no hay aquí recetas, no tenemos, nadie tiene una hoja de ruta perfectamente clara con respecto a cómo responder frente a una crisis como pues ninguna otra que tengamos memoria. Ahí hay entonces una gran riqueza y vemos ejemplos desde el comienzo. En el caso de México, cuando el gobierno federal anuncia que se van a suspender actividades escolares, ya 10 estados, 10 entidades federativas habían decidido cerrar las escuelas. Casi una semana antes. Esto no tiene muchos precedentes, pero también lo vemos en las respuestas en términos de la capacidad para generar planes a nivel local, materiales, recursos y demás. Creo que eso hay que entenderlo mejor, seguirlo, aprender de las buenas experiencias, porque todos estamos experimentando en este momento en lo individual, en lo familiar, en lo comunitario, en lo nacional y en lo global. En segundo lugar, creo que es muy importante que estemos conscientes de que lo que estamos viviendo en el terreno educativo no es simplemente la transición a diferentes modalidades de educación a distancia. Esta es educación a distancia en condiciones de emergencia. Importa decirlo porque, desde mi punto de vista, lo más importante a priorizar hoy es el bienestar de los niños y de los jóvenes, de los docentes, de los padres de familia, de los diferentes actores que integran a las comunidades escolares. La pandemia también derribó las paredes entre la escuela y la comunidad, entre la escuela y la familia, que en el caso de México tiene una larga historia esa barrera. De hecho, el sistema educativo se construyó como en parte para poner esa barrera. Entonces, eso está siendo dinamitado, digamos, y hoy están en contacto vivo todas estas esferas que normalmente viven de forma compartimentalizada. El bienestar tiene que estar en el centro. Con todo lo importante que son los aprendizajes, considero que hoy lo más importante es priorizar el bienestar emocional de los estudiantes, insisto, de todos los miembros de la comunidad educativa. Hay un caso que a mí me preocupa especialmente, que es el caso de las mujeres, en contextos como el mexicano, en muchos otros países ocurre lo mismo, en donde una gran cantidad de la población vive en condiciones de fuerte hacinamiento, que está experimentando la crisis económica de manera brutal, y todo esto es un caldo de cultivo para la violencia en general y para la violencia doméstica en particular. Si me preguntan qué priorizaría yo hoy, es eso. Que priorizaría también que los niños puedan tener un alimento seguro, que muchísimos de ellos perdieron porque ya no hay desayunos escolares. A diferencia de otros países, México no pudo asegurar ese alimento básico. Finalmente, me parece que hacer como que no está pasando nada y, por ejemplo, pretender que se cumplan los programas de estudio, que de por sí son incumplibles en las mejores condiciones, es directamente una locura. Genera un estrés adicional en las comunidades educativas y no contribuye en nada a que logremos, digamos, minimizar el costo que puede tener y que seguramente tendrá esta situación en términos de los aprendizajes esperados. Desde el punto de vista de aprendizajes, me parece que lo que tenemos que hacer es dos cosas. Uno, hacer un ejercicio radical de repriorización. ¿Qué es lo que queremos y consideramos que es factible que los niños puedan aprender en estas condiciones? Aprendizajes centrales, fundacionales, esos que son llave para acceder a otros aprendizajes. Y finalmente, aprovechar la pandemia. Aprovechar la pandemia para aprender cosas, para aprender, sí, conocimientos, pero también modos de aproximación a la realidad. Una de las cosas, desde mi punto de vista, más terrible de la pandemia es que con facilidad nos hace sentir que no tenemos control de nada. Y eso nos coloca en una posición de víctima. Y uno de los problemas con ser víctima es que te resta toda posibilidad de poder. Desde las familias, desde los maestros, creo que tenemos que devolverle a nuestros niños, a nuestros jóvenes, el poder. Y ese poder pasa primero que nada por aprender de lo que están viviendo y hacerse preguntas y más preguntas y más preguntas.
Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Yo creo que vamos a empezar a tener ya preguntas sobre lo que acabas de decir. Por lo pronto ya empezaron a llegar algunas sobre que matizaremos al respecto, porque dicen, bueno, y entonces ya no importa que no hagamos la tarea, vamos a regresar a eso después. Y le paso ahora el micrófono a nuestro tercer panelista, Marco Fernández. Él es profesor investigador de la Escuela de Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, coordinador de la iniciativa de Educación con Equidad y Calidad. Y Marco nos va a platicar sobre cómo está funcionando nuestro sistema educativo en condiciones de emergencia, si estaba preparado, con qué recursos cuenta, cómo le está haciendo. Y a ver cómo, yo creo que no va a ser muy positivo. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Marco, todavía no te escuchamos. Nada. Uy, ya está diciendo cosas. Buenos días. A ver, colegas, antes que nada quiero agradecer a la Universidad de Guadalajara esta oportunidad para compartir algunas ideas con ustedes, reflejo del esfuerzo de la cooperación entre instituciones. El TEC de Monterrey y México Evalúa, por ejemplo, precisamente han estado colaborando con la UDG para tratar de avanzar esfuerzos en la educación media superior, porque pues siempre se nos olvida cuando nos estamos aproximando a este fenómeno que los retos son diferenciados de acuerdo al nivel educativo del que estamos hablando. Voy a tratar de ser lo más breve posible, dado la restricción del tiempo, pero son una serie de retos que tenemos. En el caso mexicano estamos hablando de 36.650.000 estudiantes que ahorita no están acudiendo a las aulas de manera presencial y en donde se están retratando las diferencias que existen de oportunidades educativas, lamentablemente. Por un lado, ya sabemos a través de la última encuesta que levantó el INEGI el año pasado, que al menos 40% de los alumnos declaran no tener acceso al Internet. Y de aquellos que tienen acceso al Internet, muchos lo están haciendo a través de las tarjetas de prepago, que lamentablemente ante los efectos económicos derivados del COVID, pues los papás, muchos de ellos no les están pudiendo seguir pagando esas tarjetas. Entonces el universo de gente que no tiene la oportunidad de acceder al Internet, pues está aumentando. Esto limita de entrada uno de los esfuerzos que la autoridad federal ha hecho de tratar de poner para la educación básica una plataforma que además, pues para los papás, para los maestros, para los chavos que nos están viendo, pues ustedes saben, no les voy a mentir, pues hay aciertos, como dice Blanca, pero pues también hay muchísimas limitaciones. Tan solo lo más básico, uno ve el capítulo para papás o para maestros y las pestañas todavía siguen en construcción y ya llevamos un mes sin clases presenciales. Entonces, pues ese diseño de esa plataforma, a la cual lamentablemente pues no están accediendo la gran mayoría de nuestros estudiantes, pues tiene áreas sustantivas de oportunidad. La alternativa ha tratado de ser dar educación a través de la televisión y la radio comunitaria. Y aquí yo creo que no se trata de ser criticón, pero sí tener claridad de los retos que tenemos enfrente para poder identificar cuáles son posibles soluciones a los retos que tenemos. Por un lado, en las cosas básicas, o sea, a los papás que tienen niños chiquitos que van en preescolar, pues ellos saben que normalmente entran a la clase a las 9 de la mañana, no a las 7 de la mañana como las transmisiones en televisión pretenden, en donde pues uno observa además el contenido de algunas de estas lecciones y no van en concordancia con la parte contemplada en los planes de estudio. Y en el realismo, pues dentro de los planes de estudio, y lo apuntaba ya Blanca hace un momento, no podemos pretender que vamos a poder cubrir todo el contenido de los planes de estudio. Cada grado escolar tiene lo que se denomina los aprendizajes fundamentales y sobre esos es los que tenemos que estar centrando nuestros esfuerzos, sabiendo que el sistema educativo va a tener el reto para el siguiente año escolar de tratar de compensar lo que no se alcanzó a desarrollar en los aprendizajes para este ciclo escolar. Y en ese sentido el reto es todavía más complejo, simplemente porque pues, nos lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Este fenómeno lamentablemente viene por olas.
No es como que en unas próximas semanas abrimos y todo el mundo va a la escuela de regreso de manera normal y vamos a poder recuperarnos con el ajuste del calendario escolar, sino que yo quisiera pensar que las autoridades están tomando este tiempo adicional para prepararse ante la contingencia que muy probablemente tendrá el sistema educativo el próximo ciclo escolar. Y entonces viene el reto. Por un lado, tenemos que tratar de compensar lo que no pudimos aprender correctamente en este ciclo escolar. El próximo ciclo escolar también va a tener que ser afectado y con todo realismo entonces vamos a tener que ir a lo largo del tiempo, ir compensando los aprendizajes que no desarrollamos. En medio de todos estos desafíos, creo que hay dos palabras clave que para todos los que nos están escuchando son fundamentales. La primera es empatía. Empatía de los chavos hacia los maestros, de los maestros hacia sus alumnos, de los papás hacia los maestros y viceversa. ¿Por qué? Porque estas circunstancias son extraordinarias y no estábamos capacitados adecuadamente para tratar de dar clases por internet, para tratar de mantener cierto contacto con nuestros alumnos y aprovechar las transmisiones de televisión y radio para poder contener las afectaciones lo más posible sobre los aprendizajes de nuestros chavos. Todos estamos viviendo además desafíos socioemocionales muy importantes, producto de la crisis económica, de la angustia de algunos familiares que lamentablemente se están enfermando, otros ya en el caso extremo han fallecido y todo eso pues nos está afectando en el ánimo y eso inevitablemente tiene además una afectación negativa sobre la posibilidad de aprender. No estamos todos en las mejores condiciones. Unos cuantos tienen el privilegio de tener el internet, la computadora, un espacio adecuado para poder sentarse a hacer su tarea. Pero eso no es la realidad de la mayoría de nuestros estudiantes en el país. Tenemos un problema serio de hacinamiento, de violencia familiar a la que hacía referencia Blanca, y eso también obviamente tenemos que tomarlo en consideración. La otra palabra clave es la neta, la verdad. De nada nos sirve un ejercicio de simulación en donde todo el mundo reporta cuentas alegres de que pues, todos los maestros han podido contactar a sus alumnos. No, no todos, lamentablemente. Y esos son los primeros que son los candidatos al abandono escolar, otro de los fenómenos preocupantes que se van a derivar de la crisis. No cuando la autoridad educativa luego es muy sensible a los señalamientos críticos y nos saca con sus estadísticas de cuántas visitas a la página del internet y que ya tenemos no sé cuántas evidencias que le estamos pidiendo a los docentes. Platica uno con los maestros allá abajo y pues cuántos de esas evidencias están recibiendo retroalimentación para ir mejorando la forma en que tratamos de mantener contacto y algo de aprendizaje con nuestros alumnos. Si no nos hablamos con la verdad y andamos tratando de simular para poder cerrar el ciclo escolar y no realmente reconocer el tamaño del desafío que tenemos, pues va a ser muy difícil tener soluciones mucho más prácticas a las que aludía hace rato Fernando y mucho más realistas para ir conteniendo, insisto, no vamos a poder eliminar, pero sí tenemos que tratar de contener las afectaciones de los aprendizajes que tienen nuestros alumnos. Habrá más oportunidad ahorita en la sesión de preguntas y respuestas de abordar otros temas que me parecen fundamentales, pero creo que de primer saque esto es lo que me gustaría compartir con ustedes. Muchas gracias, Marco. Excelente saque. Te digo, ya empiezan a llegar las preguntas y ya tenemos también algunas para ti. Te la voy dejando allí. ¿Cómo se hace eso de enfocar a los maestros en el aprendizaje fundacional? ¿Es igual en las escuelas privadas que en las escuelas públicas? Ahí te la dejo para más adelante. Y le doy la palabra a Lisette Ramos. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara. Ella coordina la maestría en Ciencias de la Salud Ambiental y es especialista en alfabetización científica y alfabetización en salud. Lo muy interesante de lo que nos va a platicar Lisette Ramos es lo que está pasando en la trinchera. Ella ha recogido testimonios de lo que está pasando en las casas con los maestros, con los niños y nos va a platicar sobre los resultados que han encontrado. Lisette, ¿cómo estás? Bienvenida, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por este espacio, gracias a las autoridades de la Universidad de Guadalajara por permitirnos este espacio de diálogos entre expertos y esperando también ser buena portavoz de todos estos testimonios que en los últimos días
han llegado a través de correo y de WhatsApp, tanto de padres de familia como de docentes de educación básica y algunos compañeros investigadores, que nos interesa pues ver qué está pasando, qué estamos haciendo y cuáles son como las posibles soluciones o los retos que estamos enfrentando ahora que vivimos esta educación desde casa para hacer frente a las condiciones de aislamiento para evitar la propagación del COVID-19. Pues realmente tengo más, lo que pude documentar son más problemas o retos que casos exitosos o buenas prácticas, como nos comentaba el primero de nuestros expertos, ¿no? Los resumí en 4 principales puntos. Uno de ellos, que también ya se ha comentado, lo denominé: de entrada, no todos pueden entrarle. Porque realmente lo que pudimos observar es que esta brecha digital, como ya se puso en evidencia, hace visible mucho más las desigualdades socioeconómicas de las familias mexicanas. Atender la educación a distancia ha sido un esfuerzo no solo de tiempo, sino económico, y la preocupación, como lo comentaban anteriormente, también es qué está pasando con estos niños y adolescentes que no se han conectado o no han podido establecer contacto con sus profesores. Yo quisiera saber si nuestras autoridades educativas ya lo están atendiendo. El segundo reto lo denominé: la casa no es escuela. ¿Y por qué? Porque no ha sido fácil para todos los padres de familia y madres disponer de un espacio de casa apta para tomar estas sesiones en línea. Los niños tienen miles de distractores y más aquellas casas que son pequeñas y habitan al menos 5 miembros de la familia en un mismo lugar. En este sentido, reconocemos que la casa como espacio o lugar no representa las condiciones necesarias para el aprendizaje. Hay mamás que nos comentan: lo dejo que se conecte, más porque conviva con sus compañeros, porque sé que la convivencia con los compañeros y con el docente le hace bien, que por lo que puede aprender. Porque lo que más comentan es: presentan a sus mascotas, discuten sobre los espacios de su casa, etc. El tercero de los puntos lo denominé: los padres no son maestros. Y lo denomino así porque gran parte de los padres lo que han comentado es que ellos tienen también que recibir las clases con los profesores para intentar explicarles a sus hijos las tareas que les están dejando los maestros. Y entonces han enfrentado distintos problemas que son desde el manejo de las distintas plataformas, el acceso a las distintas plataformas, el entender los temas de calcular áreas, del virreinato, de la conquista, la independencia. Entonces, además, pues no todas las mamás tienen el tiempo para tomar estas clases con sus hijos y para atenderlas. Pero estos no son todos los retos, porque además están obligados, por así decirlo, a enviar las evidencias de aprendizaje, que son más evidencias de que cumplieron con la tarea que de aprendizaje, a través de fotografías o tomando videos a sus hijos para que el profesor pueda hacer el reporte o su portafolio de evidencias. Yo creo que si le estás pidiendo a un papá que sea maestro, es porque la instrucción no está bien dada. Entonces, por favor, ya no les estemos pidiendo tanto a los papás. El cuarto punto lo denominé: los docentes no son ni tienen por qué ser diseñadores instruccionales. Y es que uno de los principales retos enfrentados por los docentes es el tener que diseñar recursos didácticos digitales. Si de por sí es complejo diseñar recursos didácticos, mucho más lo va a hacer el diseñar recursos didácticos digitales. También están explorando la utilización de distintas plataformas y esto ha confundido tanto a los niños como a los papás, porque primero iniciaron con una plataforma, no les funcionó bien, transitaron a otra, entonces ha sido toda una mezcla. También los docentes están agobiados porque han tenido que atender, por ejemplo, con horarios no fijos, las necesidades de los papás a través de WhatsApp, que hay papás que llegan a las 9 de la noche a casa o estuvieron trabajando y envían un WhatsApp a las 9 de la noche a ver qué es lo que quiere el profesor, cómo lo quiere. Y bueno, entonces no tienen un horario, están atendiendo de horario completo a los padres y a los niños. Adicional a esto, atender las demandas que les están haciendo sus directivos en torno a enviar las evidencias de aprendizaje. Cierro un poco estos puntos para posteriormente discutirlos en las preguntas, comentando que realmente estamos priorizando lo que no es prioritario. Cumplir con el programa como si nada pasara realmente no es educativo.
Educar es desarrollar armónicamente las facultades no solo intelectuales, sino morales y afectivas del individuo. Y parece ser que estas otras facultades las estamos dejando en un segundo plano porque estamos preocupados por cubrir protocolos o simular que todo va bien, ¿no? Si no va bien cuando estamos en la escuela, pues mucho menos ahora. Y no lo digo yo, ¿no? Sino que lo recomiendan desde la UNESCO. ¿Qué es lo prioritario? La UNESCO comenta ajustar los objetivos curriculares de tal manera que prioricemos el cuidado social y humanitario. En este caso, las pandemias y las medidas de preocupación como el encierro, pues sabemos que nos causan ansiedad, estrés psicológico, reacciones emocionales negativas. Entonces, el papel ahora de la educación podría enfocarse a que movilicemos esas herramientas que tenemos disponibles para garantizar la interacción humana, la atención social frente a estos desafíos psicosociales en las cuales los estudiantes pueden enfrentar cuando están aislados o desconectados. No saturemos a los estudiantes con sesiones tan largas. Está comprobado que para niños de primaria máximo 20 minutos de sesión, si es que estamos transmitiendo en vivo, lo máximo que podrían prestarnos atención, y para los de secundaria no más de 40 minutos de transmisión. No podemos tampoco obligarles a cubrir el horario de la escuela porque reconozcamos que a todos se nos ha alterado también el horario de sueño, ¿no? No estamos haciendo las mismas actividades, los niños están gastando probablemente menos energía porque de las cosas que más extrañan los niños son las clases de educación física, por ejemplo. Que la preocupación no sea por el momento si va a perder o no el año escolar, sino si realmente estamos formando mejores seres humanos en estas condiciones de crisis, no solo sanitaria, sino económica y emocional. Entonces, podría decir que los temas que ahora podemos tratar tendrían que ver con para la salud, para la alimentación, la comunicación de riesgo o bien actividades artísticas y culturales. Muchas gracias y podemos seguir comentando. Muchas gracias, Lisette. Bueno, me parece que los panelistas han tenido ciertas coincidencias, unos son más optimistas que otros, pero han tenido coincidencias en que se tiene que modificar sí o sí el contenido y las prioridades en este momento de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Le voy a hacer la primera pregunta, que es una pregunta, es facilísima, es una de esas preguntas, yo creo que fundamentales. A Fernando Reimers. Fernando, me preguntan, ¿qué cambiará para siempre? ¿Qué tal la preguntita? Yo creo que nosotros vamos a cambiar para siempre. Esta es una experiencia que va a ser prolongada y donde yo puedo pensar en pocas experiencias de este tipo que hayan involucrado a tantos miembros de nuestra especie al mismo tiempo. Las guerras son una experiencia parecida, pero la mayor parte de las guerras la población las experimenta indirectamente, vicariamente. Y yo creo que vamos a cambiar porque este periodo de preocupación prolongada, de darnos cuenta de que al mundo al que vamos a regresar cuando podamos salir sin tener miedo de perder la vida como resultado de contraer el COVID-19, no es el mundo que dejamos, no hay vuelta atrás. En muchos países es un mundo donde lo que viene es una autoridad financiera enorme. O sea, usted imagínese lo que significa pagar el costo de la emergencia sanitaria y el impacto que esta emergencia ha tenido en el empleo, en el aparato productivo. En Estados Unidos hemos pasado de unos niveles de desempleo abiertos inferiores al 5% a superiores al 25%. Entonces, lo que usted encuentra es que ¿qué están haciendo los estados para afrontar los costos? Endeudándose, interna o externamente. Y cuando un estado se endeuda, el manejo de la deuda tiene implicaciones enormes en políticas tanto macroeconómicas como sociales. En general, significa menos recursos para inversión social. Entonces, el anticipar eso, y en algunas partes del mundo esos efectos van a ser muy duros. En África del Subsahara, por ejemplo, donde los estados han pasado en la última década de tener un endeudamiento externo que representaba 1/3 del PIB a un endeudamiento externo que representa la mitad del PIB. Si usted le añade los costos financieros de esto y si le añade el impacto que esto ha tenido en desempleo,
ha convertido a muchos estados en estados frágiles. Y si en esos estados había además fragilidad porque un porcentaje importante de la población encontraba difícil tomar papeles adultos porque no podían encontrar empleo y estaban descontentos con los gobiernos, en parte con razón, porque los gobiernos no respondían muy bien a los ciudadanos y en parte porque es conocido de la gente que a veces los gobiernos sirven mejor a intereses particulares que al bien público. Imagínense lo que significa el mundo después de la pandemia. Entonces el anticipar eso y el experimentar esos cambios nos cambia a nosotros. Y algunos de esos cambios van a ser positivos y otros no tanto. Yo creo que a lo mejor de los cambios positivos es que todos vamos a poder, como resultado de pasar un tiempo pensando qué es importante, salir de esto pensando con más claridad sobre qué es importante. Y a lo mejor con más impaciencia frente a la simulación, con más impaciencia frente a la ineficiencia, con más impaciencia frente a la corrupción. Y eso es bueno. La transición democrática en México ocurrió como resultado de un terremoto al que el Estado no pudo responder, que le enseñó a la sociedad civil que la sociedad civil tenía más poder del que habían conocido en 7 décadas. Y a lo mejor eso va a ocurrir. En educación, yo creo que vamos a descubrir que nuestros alumnos, algunos de ellos, pueden hacer cosas maravillosas y los padres van a haber pasado más tiempo con sus niños y van a aprendido cosas juntos. Pero algunos de estos cambios no van a ser tan buenos. A lo mejor, a ver, hay estudios que muestran que en pandemias de este tipo, el surgimiento del nazismo en Alemania fue el resultado de que mucha gente empezara a construir que los resultados de efectos de este tipo eran, a construir erróneamente, eran producto de grupos particulares. Y entonces la xenofobia, el prejuicio, la discriminación son uno de los riesgos que hay que cuidar. Es decir, este es un terreno en donde esos líderes tan nefastos, populistas, discriminadores, como el presidente de los Estados Unidos y como otros líderes populistas en el mundo, pueden echar mano de esto y construir una narrativa de que esta narrativa es culpa de los chinos o de los mexicanos, y sería muy trágico. Pero creo que los primeros que vamos a cambiar vamos a ser nosotros, los que lleguemos vivos al otro lado, y ojalá que seamos muchos. De momento tenemos que llegar ahí, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Y paso de esa pregunta que era como de la estratosfera a una muy concreta. Fíjense que entre quienes nos están ahorita acompañando, hay estudiantes, periodistas, amas de casa, amos de casa, y hay una persona que tiene 10 años y que tiene una pregunta, hay que respondérsela a Renata. Quiere saber cómo disminuir la ansiedad que le provoca estar en casa con la tarea y sin poder salir. ¿Qué puede hacer para no sentirse tan angustiada con esa tarea y sin poder salir? No sé, Blanca. Todavía no te escucho. A Renata y a tantas otras niñas y niños que deben de estar en una situación similar. Coincidiendo con mis colegas en que hay muchas áreas de oportunidad, muchos problemas, también creo que hay oportunidades. Y creo que esta pandemia nos ofrece la oportunidad para aprender cosas nuevas y para recuperar la frescura del aprendizaje, cuya llave es siempre el asombro, el reconocer que no sé y quiero saber. Pero específicamente para el tema de reducir ansiedad, estrés, que proviene de que están alteradas profundamente nuestras condiciones vitales y que hemos perdido mucho control sobre muchos aspectos de nuestra vida. Me parece que una cosa que es muy importante es que los niños puedan tener estructura. Y esa estructura no tiene necesariamente que ser horrorosa y chocosa. Pueden ser nuevas rutinas, pueden ser nuevos rituales que le den cierta predictibilidad a mi día y que en la medida de lo posible puedan participar los niños y las niñas en la construcción de esos rituales. Ahora vamos a hacer, cada quien, me refiero a aquellos que estén en condiciones de hacerlo, ¿verdad? Cada día nos va a tocar hacer un platillo a cada uno, o vamos a tener que hacer un ritual cada noche de un conjunto de preguntas que nos vamos a hacer, o vamos a hacer unas preguntas que vamos a poner en un tazón y nos las vamos a ir llevando tal día de la semana a tal hora. Rutinas, rituales me parecen fundamentales, porque además, contra lo que a veces podemos pensar, la creatividad depende crucialmente de la existencia de restricciones y de estructura.
el caos no necesariamente es muy productivo. En segundo lugar, creo que el imaginarnos actividades que puedan otra vez hacernos sentir que estamos teniendo algo de control sobre nuestras vidas y que nos ofrecen un espacio para la creatividad y para hacernos preguntas sobre lo que estamos viviendo. Concretamente, de las cosas que yo he estado pudiendo recoger, el diario COVID. Yo le sugeriría a Renata un diario COVID. Mi hija lo está haciendo. Veo que ella y sus amigas ya empezaron como una tendencia con esto y con unos collages hacen sus, digamos, la portada del diario COVID. Cada día escriben alguna cosita, algunas cosas se las comparten. Está lleno de fotos, pero también está lleno de dibujos, de textos del poema que hoy me encontré, del pedazo de canción que me resuena. Y recordarles que posiblemente sus nietos les van a preguntar sobre esto que están viviendo y que por eso vale la pena registrarlo, nombrarlo. Blanca, perdóname que te interrumpa, pero me gustaría que vincularas esto que estás diciendo con el tema también de la tarea, porque recuerdas que también por allá alguien había preguntado, y entonces ya no importa que no hagamos la tarea, porque lo que le genera ansiedad, además de no salir y el momento crítico que estamos viviendo, es el tema de la tarea. Sí, bueno, tengo que decir que pues desafortunadamente desconozco las condiciones específicas de Renata y que tanto tenga fuerza que hacer esa tarea, ¿sí? Y efectivamente, pues si la tiene que hacer, habrá que ver de qué manera pueden pues suavizarse algunas de esas condiciones, porque regresando al punto en el que yo creo que estamos todos de acuerdo, es absolutamente insensato y hasta cruel digamos, pretender que los niños puedan cubrir todo el programa escolar. Insisto que incluso en condiciones normales no tiene sentido y nunca se logra alcanzar en estas condiciones. Desde el punto de vista de lo que yo le pediría a las autoridades a todos los niveles es que por favor ya revisen y nos digan cómo se va a evaluar el ciclo escolar. Ha habido en la comunicación que hizo el secretario Moctezuma hace algunos días, donde dijo, digamos, que se extendían el periodo de suspensión de actividades hasta el 30 de mayo, hasta finales de mayo, mencionó de pasada que sí se iba a salvar, digamos, el ciclo escolar y que en parte se hará a través de estas carpetas de evidencias o estos cuadernos de evidencias. Pero yo creo que a nadie nos queda muy claro exactamente qué quiere decir, cuál va a ser el mecanismo concreto a partir del cual el niño de tercero de primaria va a lograr cumplir los requisitos y acreditar tercero para pasar a cuarto y así para todos los ciclos escolares. Creo que todos necesitamos esa certeza y quien decida cómo es que se va a evaluar tiene que ser consciente que estamos en una situación crítica, extraordinaria, absolutamente fuera de lo normal y concentrarse, insisto, en dos cosas. Aprendizajes fundacionales, que incluyen estos de estructura, capacidad para convivir, para hacerte preguntas, lenguaje simbólico, aplicado a lo que estamos viviendo hoy. Acotados nuestros objetivos de aprendizaje y sobre esos centrar la evaluación. Finalmente, una cosa que puede funcionar sobre todo para niños más grandes, pero yo creo que incluso también para los más chiquitos, dejemos que alguna parte de eso lo decidan ellos. No digo necesariamente que todo, pero que alguna parte de esa evaluación, ¿sí?, tenga que ver con algún proceso de autoevaluación o de que ellos hagan el examen, que ellos mismos se corrijan. Muchas gracias, Blanca. Eso está muy interesante. Un poquito más de flexibilidad. La siguiente pregunta es para Marco. Ya te la había dejado sobre la mesa. Marco, ¿cómo se hace eso de enfocar a los maestros en aprendizajes fundacionales y cuáles son las diferencias entre el sistema privado y el sistema público en ese sentido? Y una segunda pregunta de una vez para que quede ahí es... ¿Y el sistema educativo va a poder seguir funcionando en situaciones de emergencia que no sean el COVID? Pues a ver, quisiera como englobar la respuesta en varios puntos. La primera es que, la neta, se está observando una desigualdad profunda en el país.
Hay lugares en donde les están dejando muchas tareas y hay contacto por el internet y demás, y ahí pues lo lamentable, por eso decía hace ratito, el ponerse en los zapatos del otro, del maestro, del papá, del alumno, todos tratando de entendernos para poder visualizar pues, lo más básico. O sea, no podemos inundar a la gente de tareas porque pues, es engañarnos. Pero esa no es la realidad de la mayor parte de los estudiantes de nuestro país. O sea, nuestros estudiantes, muchos pues, están tratando de, incluso arriesgándose, los que pueden, van al cibercafé para tratar de ver cómo mandan su tarea o le mandan el mensajito a su profe, etcétera. Entonces, obviamente hay una diferencia entre lo público y lo privado que es muy lastimoso. Además, hace ratito decía Fernando, uno de los temas preocupantes es la deuda. La deuda puede ser útil, como lo están haciendo varios de los gobiernos que entienden que se puede utilizar para tratar de minimizar la pérdida de trabajos y eventualmente poco a poco ya en los siguientes meses, cuando esta pandemia pase, ir pagando. Pero está en chino, está súper difícil. Poder resolver estos problemas de desigualdad educativa cuando el propio gobierno federal le dice a la SEP, te voy a recortar el 75% del presupuesto de suministros materiales, y eso fue lo que ordenó el presidente de la República la semana pasada. Y ustedes pueden ir a preguntar, no es mito, qué está pasando en los arreglos que se están haciendo mientras estamos platicando, la preocupación de las autoridades del CONALEP, las autoridades del Colegio de Bachilleres y de muchas otras instituciones que están viendo cómo le van a hacer, porque 75% significa no poder pagar ni el mantenimiento, ni la luz, ni el agua, ni nada de las cosas más básicas. O sea, es como agarrar y dispararse en la cabeza cuando más oxígeno necesita el sistema educativo ante el reto que tenemos enfrente. Entonces, por eso es importante que los papás, los maestros, los ciudadanos, pues ejerzan su presión para decir, cuando hay absurdos como el decir, pues no podemos establecer, más bien ahorita, si hay un área que está quedando clara en la que no invertimos como país adecuadamente, es salud y educación. Son las dos áreas en donde se está desnudando la falta de preparación de México. Y en esas circunstancias, ahorita pedirle el 75% del recorte es francamente un absurdo. Simplemente, no se nos olvide que ahorita, por ejemplo, 1.650.000 alumnos que acudían a las escuelas de tiempo completo ya no están recibiendo sus desayunos y sus lonches escolares. Y a diferencia del ejemplo de Sao Paulo que mencionaba hace rato Fernando, a diferencia de lo que está pasando en la parte de Estados Unidos, en varios distritos escolares, en donde se están tratando de organizar estrategias para poder dar paquete de alimentos a los estudiantes que normalmente los tenían, en México, nada. No se ha hecho nada al respecto. Y eso es gravísimo porque obviamente eso también suma a todas las dificultades que están teniendo nuestros estudiantes, sobre todo los menos favorecidos, para enfrentar esta situación. Un último punto y con eso termino. O sea, hace ratito preguntaba Renata, y para los niños, para los jóvenes que nos están escuchando, a ver, si no somos capaces de tratar de, o sea, entiendo perfectamente, no vamos a poder cumplir con todas las tareas. Esa es la realidad. Pero tenemos que tratar de, sí, aprender pues a convivir con nuestros papás, ayudarles a ciertas tareas en el hogar, que nos da también parte de estructura, leer un poco, o sea, esa parte que nos abre la puerta a la imaginación, al conocimiento, eso es básico. Y va a venir después el tiempo de hacer mucho esfuerzo de los papás, de los maestros y de ellos para ponerse al corriente. O sea, entonces va a ser poquito a poco, pero sí tener claridad que tarde o que temprano nos vamos a tener que poner al corriente. Muchas gracias, Marco Fernández. Ya casi para terminar, pero todavía nos quedan algunos minutos. Le quisiera hacer algunas preguntas
a Lisette. Nos pregunta Sandra Ballesteros de la Agencia Informativa Cuadratín de Jalisco, porque también nos están observando algunos periodistas. Tú habías dicho, Lisette, que los padres no son profesores, pero bueno, ya que están en ello, ya que los están poniendo a ser profesores, ¿qué consejos les darías para que lo hagan mejor? Esa es una, o sea, ¿qué pueden hacer para ayudar un poco mejor a los niños, los que están dispuestos a hacerlo y pueden? Y dos, ¿y qué les dices a aquellos padres que dicen, ¿sabes qué? Este no es mi tarea, efectivamente yo no soy profesor y háganse bolas? O sea, ¿qué le dirías al que quiere y al que no quiere? Bien, mira, yo lo que considero es que los padres ya han buscado y están estableciendo estrategias de apoyo para cuando no entienden, ayudarse entre ellos. Creo que están utilizando el WhatsApp entre los padres de familia de un mismo grupo escolar para aclararse las dudas, incluso para pasarse las tareas de quien sí entendió y no entendió lo que pedía la maestra. Y hay otros niños también que entre ellos se van aclarando las demandas de cada una de las tareas. Entonces, lo que yo recomiendo es pedir apoyo, si pueden, al profesor directamente, que les explique de una forma distinta cuál es la demanda de la tarea, o bien establecer redes de apoyo entre papás. Y también entiendo a aquellos que no pueden por cuestiones de trabajo, que no pueden porque no entienden la parte de los conceptos académicos, y es válido. Es válido que digan, no lo entiendo, no lo puedo hacer. Si no encuentran una red de apoyo con el docente o con otro padre de familia, la verdad es que lo hagan como puedan junto con sus hijos. También lo que he visto es, o lo que me han comentado, es que los hermanos mayores están ayudando a sus hermanos que van en ciclos escolares menos avanzados que ellos. Entonces ha habido también una red de apoyo entre hermanos. Realmente lo que yo creo es que debemos sumar esfuerzos. Las redes sociales también nos ayudan a buscar información, pero también otra cosa que es clave es que tenemos acceso a tanta información que luego no sabemos seleccionar dentro de toda la información a la que tenemos acceso cuál es la más pertinente o la más confiable. Entonces, sí, manténganse en contacto directo con sus docentes, entre padres de familia y con sus otros hijos. También yo creo que las redes de apoyo son indispensables. Muchas gracias, Lisette. Bueno, pues ahora sí que creo que un poco lo que se está dibujando, el eje que hemos tenido en esta mesa, es que tampoco se pueden lograr imposibles, que tenemos que tener presente que necesitamos la colaboración, que tenemos que tener presente que después de esta situación crítica, como ha señalado Marco Fernández, va a venir otra etapa difícil de recuperación. Y le hago la siguiente pregunta a Fernando Reimers. Fernando, me preguntan sobre el papel de México en el concierto internacional, o más que el papel en el concierto internacional, ¿cómo es el papel que ha jugado México en su sistema educativo comparado con los otros? Esa es en realidad la pregunta. Fernando, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Tú que hiciste este trabajo con esta comparación internacional. Mira, no conozco en detalle cuál es la respuesta que ha dado México. Supongo que hay cosas como en todos lados buenas y otras no tanto. Pero lo que yo quiero destacar en mi comentario es la importancia de que las universidades mexicanas asuman la responsabilidad de no solamente hacer ejercicios como este de orientación a la comunidad, sino de directamente ayudar a las escuelas a dar continuidad educativa. Las universidades tienen mucha más capacidad que la mejor escuela en México de hacer estas cosas de las que hemos hablado, de ayudar a priorizar el currículum, de dar formación a padres, de dar formaciones a maestros, de identificar buenos recursos, no solamente en televisión y en línea, sino en radio. Y en México hay más de 3,000 universidades. Si ustedes, la Universidad de Guadalajara, se dieran a la tarea de convocar a 50 más y dijesen, vamos a ver cómo juntos podemos asumir la responsabilidad de apoyar a escuelas primarias y secundarias en nuestro radio. Yo creo que México puede salir adelante. Yo creo que las universidades juntas, no las 3,000, las mejores 500, tienen mucha más capacidad institucional que la Secretaría de Educación Pública de darle el apoyo que las escuelas necesitan en este momento. Y desafortunadamente creo que en México, como en muchos otros sitios, las escuelas han sido dejadas un poco abandonadas. Es decir, se les ha dicho
arréglense como puedan. Y las escuelas no tienen la capacidad institucional ni los recursos para arreglarse como puedan. Esa es la razón por la cual Lisette nos está presentando los resultados que nos presenta y Marco nos está hablando de la neta, como él la llama, de la verdad. Entonces, más que comparar a México con otros sitios, lo que yo les invito a ustedes, como Universidad de Guadalajara, es que asuman un papel de liderazgo del sector universitario y que se planteen no solamente liderar con el ejemplo, sino convocar a otras universidades, que su rector convoque a otros rectores y digan qué podemos hacer juntos en este momento, porque la verdad no hay más nadie que esté a cargo. Si no lo hacen ustedes, esta pandemia va a producir descalabros en materia educativa y México va a terminar con mucha más fragilidad en el desarrollo de las capacidades de las personas. Muchas gracias, Fernando Reimers. Ya casi me paraba yo y aplaudía así de sí, sí. ¿Y saben qué? Me ha dado una idea, Fernando Reimers, para que terminemos este webinar que está llegando a su fin, porque me parece que ese es un mensaje concluyente que tiene perspectiva y los invito a los otros tres panelistas a que hagamos lo mismo. ¿Les parece? Para cerrar, después de que Fernando ha mandado este mensaje a las universidades mexicanas, vamos a hacer un poco lo mismo con cada uno de ustedes ya para cerrar el webinar. Y voy a utilizar el mismo orden que con el que empezamos, ya habló Fernando. Blanca Heredia, entonces un mensaje para concluir este webinar sobre educación y pandemia. Blanca Heredia, adelante. Primero aplaudo y secundo lo que Fernando nos dice. Creo que las universidades tenemos muchas cosas que aportar en esta emergencia y efectivamente no hay muchos otros candidatos, entonces más vale que le entremos. Además de todo lo que ya dijo Fernando, yo creo que hay dos temas que a mí, insisto, me inquietan especialmente, ya mencionados, el tema de la violencia en general y en particular doméstica. ¿Qué podemos hacer ahí para ofrecerles algún tipo de apoyo, auxilio, instrumentos, herramientas a los chicos, a las chicas para lidiar con esta situación? Y en segundo lugar, el tema del abandono escolar. Ya sabemos dónde se concentra ya sabemos que tenemos que atender especialmente a los años finales de secundaria y el principio de la preparatoria, muy especialmente. Y ahí creo que también las universidades podemos hacer cosas, los propios estudiantes universitarios podrían hacer cosas. Finalmente, a nivel de gobierno, creo que lo más importante desde mi punto de vista en este momento para el gobierno de México es acotar incertidumbre. Ya hay mucha incertidumbre. Y reiterar lo que dije, necesitamos saber cómo se va a evaluar la acreditación de los ciclos escolares. Esto va a descompresurizar el sistema y nos va a dar un norte y una posibilidad de planeación para hoy, para mañana y más hacia adelante, absolutamente fundamental. Muchas gracias, Blanca. Necesitamos un webinar nada más para eso, para ver cómo se va a evaluar y acreditar el actual curso escolar. Le doy la palabra ahora a Marco Fernández. Muy brevemente. Antes que nada, pues, queridos alumnos, papás, maestros. O sea, creo que son momentos muy difíciles, sin duda alguna. Creo que nos está quedando claro como sociedad el valor de los docentes, de su trabajo. Los docentes se tienen que poner la camiseta, muchos lo están haciendo. Otros están como en la expectativa de qué le dice la autoridad. No, no pueden quedarse esperando, colegas. O sea, es cosa de manos a la obra para tratar de sacar esto adelante. Afortunadamente, retomando lo que decía Fernando, hay varias instituciones que estamos empezando a tratar de ponernos de acuerdo y ayudar, porque no se trata solo de criticar, sino de ayudarle a la autoridad. Lo estamos haciendo con algunos gobiernos en los estados. En ese sentido, la autoridad, creo que uno de los mensajes clave es que tiene que aprender a escuchar, no a oír, a escuchar, en el mejor de los sentidos, para tratar de encontrar caminos de solución a donde estamos pues, teniendo menores afectaciones. Y finalmente, en ese sentido, creo que una de las lecciones que tenemos que tener como país es realmente valorar la importancia del trabajo en equipo para la educación. Y eso se dice fácil, pero es mucho más difícil lograrlo. Para los papás que muchas veces se desesperan, para los maestros que luego, la verdad, ya no saben cómo lidiar con los alumnos o con los papás. Por eso decía hace ratito, tenemos que tener un poquito de empatía, ponernos en los zapatos del otro
para que podamos de esa manera empezar a hacer ese trabajo en equipo. De otra forma, la neta, va a estar muy difícil superar los retos que estamos enfrentando actualmente. Muchas gracias, Marco. Casi lo resumo con tu palabra que me encanta. La neta, relájense y cooperen. Muchas gracias, Marco. Le doy la palabra a Lisette Ramos para concluir. Pues muchas gracias. Mira, yo creo que algo muy importante es que podamos aprender a partir de esta situación de crisis que estamos viviendo y que tengamos memoria histórica. Porque luego lo que nos pasa en México es que una vez superada la crisis o la situación difícil, olvidamos todo. Creo que si nosotros tenemos memoria histórica y aprovechamos todas las evidencias que se han generado sobre lo que se está sucediendo en educación, podríamos tener elementos clave para tomar decisiones. Porque los profesores tienen una gran cantidad de evidencias, no sé si de aprendizaje o de no aprendizaje, pero tienen gran cantidad de productos que generaron los estudiantes, tienen audios que han enviado los padres de familia, tienen audios que han enviado los niños. Entonces, debemos tener un momento para analizar todas estas evidencias y poder tomar decisiones más fundamentadas en torno a qué podemos hacer frente a otra situación de crisis como esta. Entonces debemos tener memoria histórica, aprovechar todas las evidencias. Y considero por último que realmente la meta de educar en estos momentos se cumpliría si logramos como profesores, como padres de familia, sembrar en nuestros niños y jóvenes no solo los conocimientos, sino la necesidad de desarrollarse como mejores seres humanos, ya que esta formación será indispensable para las nuevas generaciones, para que puedan sobrevivir este difícil futuro post-pandemia y contribuir a mejorar las condiciones de su propia vida y las de sus semejantes. Creo que con que logremos eso, la meta educativa estaría lograda. Muchísimas gracias. Gracias, Lisette. Bueno, pues yo con las reflexiones me quedo con esta idea de que el problema que estamos viviendo, la crisis es agobiante, no hay receta, no sabemos cómo vamos a salir cambiados de ella, pero al mismo tiempo, y dado el contenido de este tema, que es el de la educación, que puede ser tan estimulante, tan bello, tan transformador, pues entonces también allí hay todo un área de crecimiento, discusión y debate para que podamos cambiar lo que de por sí, por lo que estoy escuchando, no estaba funcionando del todo bien. Entonces, con eso nos vamos. Les recuerdo a ustedes que el próximo miércoles tenemos nuestro siguiente webinar sobre la salud emocional de los niños en tiempos de pandemia a las 11 de la mañana por estos mismos medios. Y le agradezco el placer que nos ha otorgado, que nos acompañen Fernando Reimers, Lisette Ramos, Blanca Heredia, Marco Fernández, que nos hayan podido compartir el conocimiento y su erudición en estas cápsulas concentradas. Yo creo que les costó trabajo, pero lo hicieron muy bien y se los agradecemos mucho que hayan compartido así con nosotros. Gracias y gracias a ustedes por habernos acompañado en este webinar. Muy buenas tardes. Gracias.